Bueno, pois benvidos e benvidas todos a Martes Pedagóxicos. Como sabemos, é un seminario de formación permanente que xa iniciamos o mércoles 8. Bueno, vamos a hacerlo en castellano. Que iniciamos el miércoles 8 de este mes. Y es un seminario que tiene varios módulos temáticos. Este primero está dedicado a Bourdieu, ¿no? Entonces, en el primer seminario que tuvimos, Jorge García Marín nos hablaba de este autor y de ciertos conceptos para acercarnos un poco más a él. Y decidimos que las siguientes sesiones, la segunda y la tercera, irían dedicadas a ver una concreción, cómo se aplica en la práctica a este autor, ¿no? Entonces, en este momento está con nosotros María Barba, que es la persona que va a comparecer hoy, y bueno, la definimos un poco profesionalmente, hablamos un poquito, casi nada, sobre lo que hizo, y luego ya pasa a hablar ella. Tenéis todos estos vídeos de estas sesiones colgadas en el Facebook del seminario, así como otros documentos para ampliar la información o para verla con más pausa, ¿no? Bueno, pues María Barba es licenciada en Pedagogía, diplomada en Educación Social, que es lo que le gusta y lo que, bueno, trabaja más en la actualidad, ¿no? Y luego tiene un doctorado en Educación Ambiental y ahí aborda pues ciertos problemas que se dieron en el campo de la educación ambiental. Percibieron pues que, bueno, que había un cierto retroceso en comparación con otras décadas, ¿no? Y bueno, decidieron abordar el problema de dos maneras, ¿no? Pues eso, ¿por qué pasaba eso? ¿Cuáles eran las causas, ¿no? de ese retroceso? Incluso se habla de desmantelamiento, ¿no? Y luego, pues ahondar un poco en el conocimiento de este campo concreto, ¿no? Se abordó desde la teoría sociocrítica y evidentemente ahí es donde entra Bourdieu, donde cobra relevancia Bourdieu, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto ya podemos hacernos una idea de la persona que está aquí. Bueno, para que quieras, María, pues... Bueno, en primer lugar agradeceros que me invitéis a este espacio. Además me parece una iniciativa muy, muy interesante. Creo que en la universidad se deben promover estos espacios de diálogo, ¿no? De compartir enfoques, de investigación, marcos teóricos, ¿no? Y generar ese diálogo, y más entre las personas que se están formando, ¿no? Entonces me parece una iniciativa muy interesante y encantada de participar. Yo lo que quería trasladaros hoy, como bien decías, era un poco ver cómo aplicar las teorías de Bourdieu al estudio de un campo educativo, ¿no? En este caso, el campo de la educación ambiental. Y esto fue un poco lo que hice en mi trabajo de tesis, que lo hice en lo que era antes el departamento de Teoría de la Educación, Historia de la Educación, Pedagogía Social, que es Pedagogía Didáctica, creo. Y que fueron, tutores Carmen Morán y Pablo Meira, ¿no? Que a Pablo Meira lo escucharéis el próximo martes pedagógico, hablando también de Bourdieu. Y entonces en este trabajo de investigación no es que se tome un marco teórico metodológico que nos presente Bourdieu para examinar los campos sociales, ¿no? Más bien hubo que hacer una lectura de su obra para extraer y elaborar ese marco teórico metodológico, que es lo que os voy a presentar un poco hoy, para poderlo aplicar a la educación ambiental, ¿no? Y fue un proceso también de retroalimentación, porque una vez aplicas ese marco de análisis, pues también al interrogar esa realidad, pues puedes mejorar ese marco de análisis, ¿no? Entonces, permite mejorarlo, ¿no? Las teorías de Bourdieu son un tanto complejas cuando accedes a ellas por primera vez, ¿no? Por lo menos así las viví yo. Bien, es cierto que cuando te familiarizas con sus conceptos y con cómo él describe las lógicas de funcionamiento de los campos,
y el hábitus, todos lo que son sus conceptos para interpretar la realidad social, pues ya es mucho más sencillo, ¿no? Ya es mucho más sencillo su lectura y trabajar desde sus teorías, ¿no? En este sentido creo que es interesante el trabajo previo que hicisteis el anterior martes, ¿no? Con Jorge Marín, porque, bueno, a mí me simplifica la exposición de hoy en el sentido de que, bueno, estuve viendo el vídeo que estaba colgado en YouTube, ¿no? Y ya vi que habíais abordado pues, el concepto de campo, el concepto de hábitus, violencia simbólica, reproducción, ¿no? Entonces, bueno, familiarizarse con esos conceptos es importante para trabajar desde el enfoque de Bourdieu. De todos modos, en la exposición de hoy, alguno de ellos lo retomaré, sobre todo lo que es más el concepto de campo, porque en mi estudio se centra más en comprender la lógica de funcionamiento de la educación ambiental, entendido como microsociedad, ¿no? Que del comportamiento concreto de los individuos dentro de ¿no? Entonces, más que en ese concepto de hábitus, me volveré a centrarme más en el concepto de campo, ¿no? Y retomándolo y viendo un poco qué caracteriza a ese concepto y entonces al trabajo de investigación desde las teorías de Bourdieu, con el objetivo de ir viendo cómo lo apliqué a la investigación. En cualquier caso, cualquier duda, a veces, bueno, pues no puedo no estarme explicando bien, vosotros interrumpidme, preguntadme, ¿no? Porque creo que un foro como este, así de café, pues da pie para eso, ¿no? Aparte de que haya preguntas después, si en algo no me estoy expresando bien o no se está entendiendo, pues agradezco que me paréis, ¿no? Bueno, creo que para entender lo que fue la aplicación de las teorías de Bourdieu a este trabajo, es importante empezar viendo un poco por qué seleccionamos este enfoque de análisis, ¿no? Esta forma de aproximarnos a la realidad social, ¿no? Y eso lo justifica la problemática que originó el estudio, ¿no? La introducías un poquito. Bueno, la educación ambiental en Galicia tuvo durante las últimas décadas una evolución muy importante, ¿no? De hecho, bueno, Galicia es la primera comunidad autónoma que tiene una estrategia galega una estrategia de educación ambiental. Además se abren un montón de equipamientos de educación ambiental, programas en centros educativos, un montón de iniciativas, hay un montón de movimiento en la educación ambiental y esto de golpe se ve truncado, ¿no? Ese desarrollo se ve truncado, por eso cuando decías una cierta, decía cierta no, un desmantelamiento, ¿no? Desde la Sociedad Galega de Educación Ambiental, de hecho en el 2010, crean un manifiesto, ¿no? Denunciando este desmantelamiento de la educación ambiental, ¿no? Y que se ve en un drástico recorte del financiamiento público, cierre de equipamientos, desaparición de programas, pérdida de empleo, precarización laboral, ¿no? Y además de darse este desmantelamiento, lo más doloroso es que se hace pues sin que exista una respuesta ni de una ciudadanía que se queje por esta realidad, ni siquiera una respuesta dentro de los propios integrantes del campo de la educación ambiental, ¿no? Ni siquiera las propias educadoras y educadoras ambientales dan una respuesta coordinada de lucha contra esta situación en la medida que la situación lo demanda, ¿no? Y ante esta realidad existe un discurso ahí muy repetido, ¿no? Para muchas otras situaciones similares, que es lo de mal inevitable, ¿no? Hay crisis socioeconómica, hay que hacer recortes de financiamiento y esta es la situación inevitable a la que nos lleva esta crisis, ¿no? Bueno, nosotros ahí consideramos que este discurso no vale, ¿no? De hecho, la encuesta, que es otra de las metodologías del trabajo de tesis, permitió ver cómo las políticas de austericidio, ¿no? Como le llamamos, tuvieron un impacto mucho mayor en el campo de la educación ambiental que en otros campos
en espacios sociales, ¿no? Es decir, en un momento social donde era muy necesaria la educación ambiental, porque crisis del modelo socioeconómico, de nuestras formas de desarrollo, bueno, hay que pensar otro futuro posible, la educación ambiental tenía ahí un rol interesante, pues se desmantela, ¿no? Entonces, el cuestionarse, pensar que detrás de ese discurso más necesario realmente hay cuestiones ideológicas, de luchas de poder en la construcción de esa explicación, de esa realidad, intereses políticos, dinámicas de dominación, ¿no? El otro día hablabais un poco de todo esto, ¿no? Con Jorge. Bueno, pues la cuestión es que ahí, para esa mirada sociocrítica, encontramos en las teorías de Bourdieu pues un marco propicio para permitir ese análisis, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué supone trabajar desde las teorías de Bourdieu? Pues bueno, como os decía, vamos a recuperar un poco lo que es el concepto de campo. Trabajar desde la teoría de Bourdieu supone analizar la educación ambiental como microsociedad, ¿no? Como un espacio social susceptible de ser analizado desde una mirada sociológica, ¿no? Como espacio social hay una serie de características que tiene el campo, ¿no? Por una parte está delimitado, estructurado, jerarquizado y dinámico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, delimitado, es decir, que cuando estudiamos la educación ambiental como campo deberemos definir un poco qué creencias lo sustentan, ¿no? Es decir, su razón de ser, qué formas de ver la realidad comparten sus integrantes, es decir, que justifican su existencia. Para algo estamos aquí, estas personas que componemos el campo, y nos comprometemos en este espacio social y nos identificamos con él, ¿no? Después, una serie de intereses a los que responde, ¿no? La educación ambiental, pues tiene una serie de luchas sociales, ideológicas, ¿no? que la justifican. Sus propias lógicas de funcionamiento, ¿no? Y las formas de capital eficiente. También hablabais un poco el otro día, ¿no? Que cómo los campos se definen un poco por las formas de capital eficientes en ese espacio social, ¿no? Sí. Como por ejemplo en la universidad el capital cultural puede tener mucho peso, también un capital social, ¿no? En otros espacios sociales pues es el capital económico el que prima, ¿no? Pues ver un poco las formas de capital eficientes en ese espacio social, ¿no? Estos son elementos que definen ese espacio social y que además lo diferencian de otros campos, ¿no? Es decir, la educación ambiental se sitúa en el espacio social más amplio, pues en proximidad a otros espacios sociales con los que comparte algunas creencias, intereses, lógicas de funcionamiento, formas de capital eficiente, es decir, se situará próximo a otros espacios sociales que buscan cambiar el modelo neoliberal, capitalista, la centralidad de consumo, ¿no? Pero también se sitúa en oposición, o en lo que Bourdieu llama lucha, con otros campos de intereses completamente contrarios, ¿no? Pues nos podemos imaginar que los grandes poderes socioeconómicos en un sistema neoliberal van a ir en contra de los intereses del campo de la educación ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos de delimitado, ¿no? Además, a veces hacer evidentes esas lógicas de funcionamiento, esos intereses, es porque las propias personas que forman parte de un campo muchas veces no son conscientes de esas lógicas de funcionamiento, ¿no? La propia pertenencia a ese campo te hace que lo asimiles y lo reproduzcas sin una conciencia clara muchas veces de esas lógicas. Después, además, es un espacio social estructurado. ¿Esto qué implica? Que deberemos, a la hora de analizar
la educación ambiental o cualquier otro campo social o educativo, deberemos diferenciar posiciones dentro del mismo, ¿no? Entonces, lo que dice Bourdieu es que, digamos, que esas posiciones, la gente que comparte una misma posición tiene condiciones de existencia similares, ¿no? Que van marcando pues, su forma de interpretar de la realidad, su forma de relacionarse, su forma de comportarse, ¿no? Y entonces van desarrollando el término que comentabas el otro día, ¿no? Un hábitus similar. Esto, bueno, pasa actualmente también, parece que con las nuevas tecnologías, ¿no? Nos abrimos a unas posibilidades de interactuar con otros mundos diferentes, con otras realidades diferentes, que ya no solo tu contexto más inmediato te genera esos condicionantes, esa forma de ver la realidad, pero después esto también es un poco engañoso, ¿no? Porque incluso las redes te van seleccionando la información que te llega según perfiles y entonces al final volvemos a estar en el mismo sistema, ¿no? Entonces, ver esta estructura implica, por ejemplo, en el campo de la educación ambiental, ver, pues, gente que trabaja pues, en el sistema educativo frente a los que trabajan fuera. Bueno, eso me meto mejor después cuando lo diga, ve aplicado a la educación ambiental. La cuestión es que para analizarlo hay que definir, objetivar esa estructura, ¿no? Esas diferentes posiciones que hay dentro de un campo. Y después además es jerarquizado, es decir, hay diferentes posiciones dentro de un campo, pero además no todas están al mismo nivel en poder o en capacidad para incidir en la definición del campo, de sus formas de funcionamiento, ¿no? Y ahí es un poco lo que hablaba el otro día de las formas de dominación y de violencia simbólica, ¿no? Entonces, en un análisis de este enfoque sociocrítico, y esto fue algo que hicimos mucha incidencia en el trabajo de tesis, es en analizar esas formas de dominación que se dan tanto dentro del campo como en su relación con otros espacios sociales. Y después, por otra parte, es algo dinámico, ¿no? Es decir, que evoluciona a lo largo del tiempo. Pero bueno, ahí también tenemos que prestar atención a no caer en el error, porque además esto es algo que también Bourdieu trabaja mucho presenta mucho en sus trabajos, ¿no? De caer en el error de tomar por cambios, transformaciones en la estructura, ¿no? De un campo, lo que realmente solo son cambios en las... A ver, ahora lo digo así de tal y luego lo voy explicando, ¿no? Cambios en las condiciones de existencia asociadas a cada una de las posiciones. Es decir, esto es un mecanismo que Bourdieu denomina reproducción por traslación, que consiste en garantizar la perpetuación de la estructura mediante la transformación, mediante cambios en las condiciones asociadas a cada una de las posiciones. Y ahora lo pongo en un ejemplo para que se entienda mejor, ¿no? No sé, por ejemplo, el otro día también lo hablaba en su charla, lo que se refería a la universidad, ¿no? Como cuando, por ejemplo, antes había una clase acomodada que accedía a estudios universitarios, ¿no? Y después la mayoría de la población que no accedía. Bueno, cuando esa mayoría de la población accede a la universidad, no implica tanto que haya accedido a nivel de los otros, sino que lo que hace la estructura es después quitarle valor a la universidad para que ya no sea un elemento de distinción como era antes y mantener la desigualdad social, ¿no? A ver, otro ejemplo así, pues, más claro. Por ejemplo, con la cuestión de feminismo, ¿no?
Pues igual las mujeres antes súper tapadas que no podían mostrar su cuerpo, ¿no? De repente una lucha por, oye, el cuerpo de la mujer es digno, que no tenga que ir tapada. Y entonces de golpe el sistema te reconoce, vale, destápate, pero de golpe lo transforma en otro mecanismo de dominación. Vale, ahora si no te destapas no vas a poder, en ciertos campos, ¿no? Como puede ser música pop o cine o tal, si no me vienes a la gala muy destapada, malo, ¿no? Entonces el sistema muchas veces va transformando, o por ejemplo lo decía Naomi Klein en su libro No Logo, ¿no? Ponía como ejemplo, ella en su etapa universitaria había un boom de los movimientos sociales en luchas pues por la diversidad racial y también luchas feministas, ¿no? Y entonces recuerda cómo en su etapa universitaria luchaban fuertemente porque decían que ni en la publicidad, ni en las series, ni tal, aparecían la diversidad racial, ni aparecían igual representadas las mujeres y tal, ¿no? Que recuerda que lo sintieron como una conquista muy fuerte, que de ese movimiento, de golpe, Benetton lanzó la campaña fuertísima de diversidad racial, que se convirtió en su imagen de marca, que la publicidad empezó a incorporar esa diversidad, que las series empezaron a incorporar perfiles diversos, ¿no? Y dijeron, ¡buah, qué conquista!, ¿no? Ya hemos llegado a donde queríamos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que Bourdieu llamaría reproducción por traslación, es decir, hay una revuelta muy grande. ¿Cómo silenciamos esa revuelta? Pues haciéndole ver que es reconocido por el sistema. Y en eso, a la vez, conseguimos que ellos, una vez se ven reconocidos por el sistema, aceptan el propio sistema. Porque es decir, ¿por qué para el reconocimiento de la diversidad racial tenemos que pasar por el marketing que es tan contrario al modelo que queremos promover, ¿no? Y de hecho, claro, Benetton seguía fabricando su ropa por las que podían ser los familiares de los que aparecían en sus campañas publicitarias, ¿no? Por mujeres, en países empobrecidos. Entonces tú no estás cambiando nada de la estructura, solo estás modificando las condiciones de existencia asociadas a esa posición para que parezca que has conseguido como una ilusión de ascenso social en un sistema que realmente no es real, pero en esa ilusión de ascenso social vas aceptando el propio sistema. Bueno, no sé si me expliqué un poco este concepto así, un poco complejo. Entonces esto es algo interesante tener presente, ¿no? De no confundir conquistas sociales con la aceptación del sistema, ¿no? Bueno, entonces, con todas estas características que tienen los campos, según la teoría de Bourdieu, el trabajo de investigación pues, nos debería permitir delimitar el campo de la educación ambiental en Galicia, es decir, ver un poco quiénes son sus integrantes, qué creencias comparten, qué intereses les motivan a formar parte de ese espacio social, definir su estructura, ¿no? Las posiciones y el espacio de relación, atender a las lógicas de dominación, tanto que las que se dan, siempre voy a hablar a dos niveles, ¿no? Por una parte, lo interno del campo, es decir, las lógicas que se dan y relaciones de poder y luchas que se dan internamente entre los diferentes sectores que componen el campo, pero después también de la educación ambiental con otros espacios sociales, ¿no? Como puede ser el Estado, ¿no? Y entonces esas luchas lógicas de dominación las examinamos tanto dentro del propio campo como con otros espacios sociales. Y después atender a la variable temporal, ¿no? En ese sentido es un trabajo con una dimensión histórica fuerte, ¿no? De examinar, para comprender cómo estamos ahora, ir examinando cómo fue evolucionando el campo de la educación ambiental. Y entonces para ello trabajamos desde un enfoque sociobiográfico basado en historias de vida. Aquí, bueno, destacar el elemento socio, ¿no? El sociobiográfico, porque en este trabajo se trabajan con relatos de vida, pero lo que se busca no es tanto la comprensión de una vida,
cómo extraer de esos relatos de vida información relevante que nos permita comprender un escenario más amplio, que es el campo de la educación ambiental, ¿no? De esas historias de vida extraer la información que nos permita todo ese análisis que queremos hacer del campo de la educación ambiental. Bueno, para quien conozca un poco la trayectoria y teorías de Bourdieu, puede resultar un poco curioso la opción por el enfoque biográfico, ¿no? Porque él en sus fases iniciales era muy crítico con sus sociólogos coetáneos, ¿no? Que empleaban el método biográfico, ¿no? Y su crítica pues iba en lo que él llamaba la ilusión biográfica. La ilusión biográfica supone que, bueno, a partir de que las personas, ¿no? Cuando relatamos nuestra vida, cuando trasladamos nuestra vida, pues hacemos una interpretación de ella, ¿no? Y muchas veces cuando la narramos, pues pareciera que los diferentes actos de nuestra vida, las diferentes cosas que pasaron, cómo la fuimos encaminando, como si todo fuera un proyecto vital nuestro, una toma de decisiones consciente, ¿no? Hice esto porque me gustaba, porque tal, cual. Y entonces vamos recreando nuestra vida, bueno, pues haciendo una construcción de ella, ¿no? Y claro, si él defiende que en la mayoría de las acciones que desarrollamos en nuestro día a día están mucho más mediadas por el hábitus, es decir, por el condicionamiento que llevamos incorporado, que por una toma de decisiones consciente, ¿no? O razonada o pensada. Claro, lo otro es una ilusión biográfica en el sentido que es una recreación que muchas veces ignora los condicionamientos a los que estaba sujeto cada una de las decisiones de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues eso, que bueno, Bourdieu es muy crítico con este enfoque en las fases iniciales de su trayectoria, ¿no? Después llega a emplearlo, lo utiliza incluso para un trabajo sobre él mismo, ¿no? Pero un poco la solución que propone es trabajar, en vez de con el concepto de a Bourdieu le encanta además crear sus conceptos propios, ¿no? Trabajar con el de trayectoria de vida. Trayectoria de vida supone que no puedes encerrar a una persona en una identidad estable que permanece inmutable a lo largo de su vida, ¿no? Hablabais el otro día como una persona puede pertenecer a diferentes campos, en cada campo tiene una posición distinta y está condicionado por ese espacio social. Bueno, pues eso supone que cuando analizamos una vida, un relato de vida, tenemos que situarlo. Es decir, esta persona, de dónde venía, qué condicionamientos tuvo para llegar a donde estaba, cuando tomó esa decisión, dónde estaba, cuáles eran las condiciones del campo en ese momento de tomar una decisión. Claro, no es lo mismo que yo decida de montar una empresa de educación ambiental en los orígenes, cuando le tengo que explicar a todo el mundo qué es la educación ambiental, que lo haga en la época de más apogeo, donde ya hay líneas de financiamiento y ya se crean un montón de empresas, ¿no? Cada hecho social tienes que contextualizarlo para darle su significado, ¿no? Entonces, por eso se hizo también un trabajo fuerte de revisión documental que permitiera ya ir definiendo un poco toda la evolución de la educación ambiental, y también de una encuesta que se pasó al universo de educadores y educadoras ambientales, ¿no? Aunque el peso fuerte cae en el trabajo con trayectorias de vida. Bueno, de eso, de las primeras así hipótesis y tal, después se hizo un grupo de discusión con los propios participantes de las trayectorias de vida para enriquecer los resultados del estudio, ¿no? Pero no me meto mucho más en lo de la metodología, para volver un poco a lo que es aplicar el concepto de campo al estudio de la educación ambiental. Bueno, como decíamos al inicio, voy a beber un trago, que estoy aquí de carrerilla. Como decía al inicio, se trataba de analizar un poco, bueno, de cuestionar ese discurso de un mal inevitable, ¿no? De estamos en crisis, como hay crisis, pues
está esta situación, ¿no? Y entonces, para cuestionar eso, ese discurso determinista, se hace ese análisis más centrado en ver la relación de la educación ambiental con otros espacios sociales. Es decir, ¿qué relevancia tiene la educación ambiental en el espacio social más amplio? ¿Qué relaciones tiene con otros espacios sociales? ¿Qué lógicas de dominación hay sobre el campo de la educación ambiental? Igual para domesticarla, o para qué lógicas externas se vio sometido para que llegáramos a este desmantelamiento, ¿no? Ese análisis más de cara a su relación con otros espacios sociales. Pero después también interesaba ese punto de ver por qué esa escasa respuesta del sector, una vez se da este desmantelamiento, por qué esa escasa respuesta del sector, ¿no? Y ahí analizar mucho más lo que tiene que ver las relaciones internas que se dan dentro del propio campo de la educación ambiental, ¿no? ¿Por qué tiene esa debilidad interna? Muy bien, entonces, bueno, como decía, ¿qué hay detrás de ese discurso de un mal necesario? Bueno, pues en principio había que comenzar por delimitar el campo de la educación ambiental, ¿no? ¿Quién conforma el campo de la educación ambiental? Y para eso, los relatos de vida tenemos una metodología muy interesante para acceder a esto, porque ya no es como una encuesta que puedes preguntar ciertas variables, tal. El trabajo con relatos de vida te permite ver de dónde vienen las personas y cómo llegaron al campo de la educación ambiental, ¿no? Entonces, en principio, analizar la posición de origen, ¿no? En el contexto de origen social de las personas es donde se conforma el hábitus de una manera más inconsciente, ¿no? Donde más adquirimos esos patrones del hábitus, ¿no? Y entonces ahí se analizaban cuestiones como era la procedencia, la mayoría era de procedencia urbana o semiurbana, ¿no? En esas personas, muchas de ellas se daba un idilio de lo rural, pero además también era una época, el desarrollismo del posfranquismo, ¿no? De, bueno, muchos proyectos que dañaban muy fuerte el ambiente, ¿no? Esa capacidad de percibir cómo había muchos proyectos desarrollistas, puertos, minas, autovías, de todo, ¿no? Que degradaban el medio ambiente. Entonces, eso también es algo que impacta a las personas en los orígenes. Después, la importancia de las experiencias que dan a sus experiencias en entornos naturales. Pero ahí, bueno, parecería lógico que además está haciendo una investigación de educación ambiental, pues yo retomo esas experiencias. Pero ahí lo interesante ya era que no era tanto que fuera por la valoración de la naturaleza en sí misma, sino por las formas de vida asociadas, ¿no? Esa libertad, esa autonomía, esa vida comunitaria, esas relaciones familiares, ¿no? Entonces hay que ir más allá y ir viendo, porque todo eso define las creencias, esas cuestiones de cómo vivir, de las cosas que se les da valor dentro del campo, ¿no? Y después provienen de una clase social en general media baja, ¿no? La gente con la que trabajamos, ¿no? Y esto también dice algo de la posición que ocupan socialmente en un sistema neoliberal donde el capital económico es muy jerarquizante, ¿no? Pero además la gente no nace en el campo de la educación ambiental, ¿no? Normalmente no naces llegas allí, ¿no? Y además algunas de estas personas cuando nacieron ni siquiera existía el concepto de educación ambiental, ¿no? Llegas allí. Entonces es importante analizar el efecto, lo que Bourdieu llama efecto de trayectoria, ¿no? ¿Qué condicionantes aproximaron a esas personas al campo de la educación ambiental? En este caso es la formación. A ver, ahí se presta mucha atención también a lo que es el análisis del campo en su momento inicial, ¿no? Porque es lo que nos permite ver esas creencias que lo sustentan y que justificaron su existencia, ¿no? ¿Por qué nació, no? Y entonces ahí podemos, claro, ahora la formación en educación ambiental ya está institucionalizada, ¿no? Pero en sus orígenes era una formación que se adquiría fuera de los canales institucionalizados, porque aún no estaba arreglada, ¿no? Y que construía, era un conocimiento que construían las propias participantes en era un conocimiento en construcción, ¿no?
bebiendo de movimientos sociales, eso también, el efecto de trayectoria, la militancia. Todas las personas tenían una dimensión militante súper fuerte, ¿no? Participando en colectivos, ya fuera ecologistas, ambientalistas, conservacionistas o, muy importante, de renovación pedagógica dentro de la escuela. Bueno, pues como podéis ver, esto va a definir, analizar todos estos factores, nos van a permitir definir unas creencias que sustentan el campo de la educación ambiental en lo que se refiere a lo educativo, a lo ambiental, a lo sociocultural y político, ¿no? Y esas creencias que sustentan el campo, que al final cuando se iban desarrollando, permitían ver el carácter contrahegemónico del campo de la educación ambiental, ¿no? Es decir, contrahegemónico en el sentido, si un modelo neoliberal, pues la educación ambiental junto con otros campos sociales va en contra, ¿no? Entonces permitieron ver ese carácter contrahegemónico. Es decir, porque la educación ambiental va a ir en contra, pues, de la lógica de mercado, de la centralidad de la productividad y lucro, crecimiento económico, la percepción del medio ambiente únicamente como recurso, de las personas como mano de obra y consumidoras, la primacía del capital económico sobre otras formas de capital, y con formas de cultura que mediante violencia simbólica intenta imponer este modelo, ¿no? Como puede ser el consumismo, inmediatez, superficialidad, meritocracia, competitividad, individualismo, etc. Es decir, que delimitar el campo de la educación ambiental permite ver cómo se sitúa próximo a otros espacios sociales, pero en contra de grupos de otros campos que van a tener más poder que la educación ambiental, ¿no? Y entonces de ahí podemos analizar fuerzas contrarias, ¿no? La educación ambiental se ve a lo largo de su trayectoria sometida por fuerzas, presiones externas, ¿no? Fuerzas que van en contra, ya sea a la hora de marcar esa cultura para la ciudadanía, ¿no? Como a la hora de domesticar y adaptar el propio campo de la educación ambiental a modelos menos molestos, ¿no? Ahí, bueno, retomar un poco ese concepto de la reproducción por traslación, ¿no? En lo que se refiere, por ejemplo, a las relaciones con el Estado, ¿no? Porque la educación ambiental, por ejemplo, pudo ver una evolución, que yo decía antes, ¿no? Que hubo una evolución de la educación ambiental y del reconocimiento que ésta tenía. Bueno, incluso por parte de los sectores menos afines, ¿no? Hasta las grandes empresas empiezan a hacer su marketing verde, ¿no? Hasta podemos encontrarnos premios de educación ambiental de Endesa, como los que hay ahora, o educación ambiental en las escuelas que hacía Unión Fenosa, o campañas publicitarias que se centran en lo verde, ¿no? Y ahí, bueno, el campo de las educadoras ambientales saben percibir rápidamente que eso es una estrategia de lavado de cara verde, ¿no? Pero a veces las instituciones del Estado son más sutiles, ¿no? De hecho, la sutileza es la forma en que funciona la violencia simbólica. Porque, por ejemplo, una estrategia muy mala, pensada muy mal como estrategia, fue, por ejemplo, lo que pasó cuando fue el Prestige, ¿no? Y que habían prohibido a las escuelas trabajar el tema de Prestige en las escuelas, ¿no? Una prohibición directa, ¿no? Algo que haces, prohibición directa. ¿Qué consigues con eso? Pues que se consiguiera aquello de que el profesorado empezara a hacer esas empezar a quemar las circulares como acto de protesta delante de los colegios, ¿no? Es decir, cuando haces una represión directa es más fácil que no funcione. En nuestras sociedades democráticas la violencia se ejerce mucho más fácil de formas sutiles, o es más operativa, más... Y entonces ahí en la trayectoria de la educación ambiental a veces también puedes verlo, ¿no? Ahí ponía también lo de hacerse desconocer para hacerse reconocer. Este es otro de los conceptos que emplea Bourdieu.
y que viene a decir eso, como pueden hacer las empresas, ¿no? Facerse, o el Estado, las administraciones del Estado muchas veces, facerse descoñecer, es decir, aparentar unos intereses que en realidad no tienen, unos intereses ambientales, unos intereses tal, para hacerse reconocer, es decir, para ganar el reconocimiento, ¿no? Y esto como una forma de domesticación y adaptación, de conseguir la domesticación y adaptación a modelos menos molestos. Es decir, mientras acepto que la estructura me está reconociendo, yo también acepto la propia estructura y voy amoldándome un poco a sus orientaciones, ¿no? Ahí introduciría otro de los conceptos que trabaja Bourdieu, de envejecimiento social, que, bueno, primero lo leo y después lo define como ese lento trabajo de duelo, o si se prefiere, de desinversión socialmente asistida y alentada, que lleva a los agentes a ajustar sus aspiraciones a sus posibilidades objetivas, conduciéndoles así a admitir a su condición, a devenir lo que son, a contentarse con lo que tienen, sea a fuerza de engañarse a sí mismos sobre lo que son y sobre lo que tienen, con la complicidad colectiva para fabricar su propio duelo, de todos los posibles acompañantes, abandonados poco a poco en el camino, y de todas las esperanzas reconocidas como irrealizables a fuerza de tener permanecido irrealizadas. Bueno, una cita muy bonita, que, bueno, un poco lo que describe es ese también otro de los aspectos que analizamos también al aproximarnos a la educación ambiental, ¿no? Cómo a veces se podría dar también ese proceso de envejecimiento social, ¿no? En este sentido, por ejemplo, viéndolo en el caso de la educación ambiental, ¿no? La educación ambiental nace muy vinculada a los colectivos militantes, ¿no? Al ecologismo, ambientalismo, a los movimientos de renovación pedagógica, y en su desarrollo se va desprendiendo un poco más de esa dimensión más militante a favor de una profesionalización. Esto trae cosas muy buenas. Claro, todo tiene sus pros y sus contras. Trae cosas muy buenas porque, igual que decía antes, que el corpus de conocimiento y tal estaba en construcción, bueno, pues con todo esto se fue construyendo, se fue delimitando, se fue profesionalizando. Todo esto es un avance en la consolidación de un campo. Pero también mientras te vas adaptando a la vertiente más institucionalizada y vas perdiendo esa dimensión militante, pues eso también tiene que ver con que cuando recortan el financiamiento no haya una base social que esté dando respuesta, ¿no? Fuerte. Y que estamos con una crisis que tiene casi todo el sector asociativo de forma generalizada, ¿no? Que tiene que ver un poco con ese embellecimiento social, ¿no? Bueno, igual que decimos embellecimiento en las personas, que cuando somos en la juventud, pues eres mucho más de aspirar a grandes cosas y la vida te va resituando y vas abandonando ciertas aspiraciones, también vas ganando madurez, pero también vas abandonando ciertas aspiraciones para ajustarte a un sistema que dices, bueno, es lo inevitable. Pues esto sería un poco el concepto de envejecimiento social. Vale, entonces, eso sería el análisis por una vía, que nos permitiría cuestionar todo ese discurso determinista de este recorte es porque no hay financiamiento, objetivando las lógicas de dominación. Y después está la otra vía, ¿no? Que ya se dirigió más a analizar su estructura interna y ver un poco el porqué de su debilidad, ¿no? Vale, y para analizar su estructura interna, pues la educación ambiental ya la había definido Pablo Meira como transcampo. Es decir, es un campo que se define en la intersección de otros campos, de otros espacios sociales, ¿no? Entonces, en la educación ambiental, en este sentido, se delimita la intersección del campo educativo, del campo ambiental, y ahí se añade también un poco del campo sociocultural y sociopolítico.
y nace vinculada, porque realmente en sus orígenes nace de los movimientos de renovación pedagógica, en gran parte. Entonces, digamos, como muy vinculado al campo educativo, pero también de movimientos sociales, del campo ambiental, sociocultural, ¿no? Pero esa definición como transcampo la podemos ver en sus múltiples identidades, ¿no? Si consideramos la educación ambiental como formación, bueno, ahí podéis ver la diversidad, además del campo de la educación ambiental, porque estos datos son los que tuvimos a través de la encuesta, ¿no? Dentro de la educación ambiental hay personas de 27 perfiles diferenciados de formación, ¿no? Pero prevalece sobre todo lo que son las ciencias experimentales, con 45,5%, pero también las ciencias sociales, ¿no? Con un 39,3%. Aquí esto también apuntó otro tema de reflexión, ¿no? Porque, claro, yo ahora os voy presentando algunas cosas de reflexión desde las teorías de Bourdieu, ¿no? Pero en el proceso van surgiendo muchas. Aquí, por ejemplo, un tema de reflexión en lo que se refiere a las lógicas de dominación o las estructuras de poder tiene que ver con el hecho de por qué, siendo que hay una similitud entre los perfiles formativos entre una y otra rama, porque la educación ambiental tiene esa identidad clara de lo ambiental, ¿no? Cualquier persona externa va a identificarlo más con lo ambiental, ¿no? Y ahí están cuestiones también de poder entre disciplinas, ¿no? Porque entre conceptos como educación ambiental, que tiene los dos términos, se sigue identificando socialmente con lo ambiental, ¿no? Bueno, lo ambiental, hay una jerarquía de poder también entre las formas de conocimiento, ¿no? Bueno, que me voy por los... Después también en lo que se refiere a profesión, ¿no? También nos encontramos con 21 perfiles profesionales diversos, algunos de ellos específicos de la educación ambiental, como puede ser educador ambiental, coordinador de programas, proyectos y centros, monitor de educación ambiental, guía intérprete medioambiental, comunicación ambiental, pero después otros que son perfiles asociados desde el campo educativo, propiamente, dentro del sistema educativo, como al campo ambiental o de sociocultural, de participación social, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver también esa identidad como transcampo. Todo esto, os fijáis, son diferenciar posiciones, ¿no? Dentro de este espacio social. Y luego como movimiento, también la educación ambiental bebe de movimientos sociales vinculados tanto al campo educativo como al campo ambiental, como al campo sociocultural y político, ¿no? Bebe de ellos, se inscriben ellos, la educación, se realiza educación ambiental dentro de estos movimientos, pero además sus creencias, su conocimiento, todo también se extrae de estos movimientos sociales. Y otra forma de estructurar internamente el campo de la educación ambiental fue por ámbitos, ¿no? Diferenciando entre el ámbito escolar, el ámbito asociativo, el ámbito empresarial y el ámbito de la administración. Aquí es donde también se hizo mucha incidencia en la dimensión, eso de campo como algo dinámico, ¿no? Y en la atención a la perspectiva histórica, ¿no? Porque realmente la estructura, tú ahora pasas una encuesta para explorar la estructura por ámbitos del campo de la educación ambiental, no tiene nada que ver con sus orígenes, ¿no? Entonces ahí se hizo un análisis en clave de trayectoria histórica, ¿no? Vale, la educación ambiental en sus orígenes está al margen, ¿no? Nace de los movimientos de renovación pedagógica y de los movimientos sociales conservacionistas, ¿no? Ambientalistas, y posteriormente es, de hecho, en los inicios alguna actividad de este ámbito fue cancelada, ¿no? Incluso, pero ahí pasa a un paulatino reconocimiento por parte de las administraciones del Estado, ¿no? Con ese reconocimiento institucional y la apertura de líneas de financiamiento es cuando empieza a desarrollarse como ámbito empresarial, ¿no?
y de golpe un desmantelamiento que hace que caiga, ¿no? Entonces hay que analizarlo en clave histórica, porque su estructura interna ha ido variando mucho a lo largo del tiempo. Vale, bien, estructura interna. Hacemos la diferenciación como transcampo, ¿no? Diferenciando entre toda esa diversidad de perfiles, de profesiones y de movimientos. Vale, pues de ahí se extrae el análisis de su escasa consistencia del campo de la educación ambiental. Esto es también lo de consistencia de un campo, es un concepto también de Bourdieu, que se refiere a la autonomía que tiene, esa delimitación propia, ¿no? Y a la autonomía que adquiere respecto a otros espacios sociales, ¿no? Vemos la educación ambiental como se inscribe como transcampo y la influencia que tienen otros espacios sociales sobre ella. A ver, para entender un poco lo de consistencia, ¿no? Pues no va a ser lo mismo el campo de la educación ambiental que pongamos el campo de, de la justicia, ¿no? Ya para entrar a estudiar Derecho ya hay una cierta selección de entrada, cada vez menos, porque la universidad se universaliza, pero sí que sigue atrayendo más a ciertas clases sociales que a otras, ¿no? O sea, hay diferencias entre las titulaciones de quién accede a ellas, ¿no? Pero después, además, durante toda la trayectoria formativa y el ejercicio profesional, te vas a encontrar con diferentes condicionantes que van delimitando tanto pues, las formas de vestir, las formas de relacionarse, los protocolos, un corpus de conocimiento propio, incuestionable, con una terminología que no es comprensible para alguien que no forma parte de ese espacio social, es decir, con sus leyes de funcionamiento propias muy atadas. Vale, nadie puede venir, ningún otro espacio social, pues sí que se establece injerencia, pero no van a influenciarlo tanto como puede ser el campo de la educación ambiental, ¿no? No sé si me explico. Entonces, este espacio social, por una parte, se ve muy permeable a los intereses de campos que decíamos que están opuestos a él, ¿no? En este sentido, quiero precisar el hecho de que, claro, yo cuando hablo, por ejemplo, de la influencia del Estado, no se trata de ver al Estado como un ente perverso, ¿no? Que está diciendo ahí, a ver cómo destrozo a todos estos ámbitos que me vienen mal ¿no? El Estado lo que hace es de canalizador de las fuerzas sociales que hay en ese territorio. Entonces está claro que el Estado finalmente va a canalizar aquellas fuerzas sociales más poderosas. No va a canalizar tanto los intereses de la educación ambiental como los intereses de los grupos de poder, ¿no? En ese sentido es como la crítica a la influencia del Estado, ¿no? Pero además, no solo eso, es que dentro incluso de los propios espacios sociales en los que se inscribe la educación ambiental, no solo respecto a los campos que tienen intereses ajenos, sino dentro de los propios espacios sociales. Es decir, por ejemplo, la educación ambiental, si se hace dentro del campo educativo, posiblemente se vea muy centrada en el trabajar las dimensiones del currículum y si se hace dentro de por técnicos de medio ambiente, dentro de un espacio de conservación, pues se va a centrar solo en la vertiente conservacionista, ¿no? Entonces se ve, incluso tiene unas bases detalladas de qué es o no es educación ambiental, de que tiene que tener esa dimensión crítica, de qué tal, pero después, dependiendo de qué espacio social se desarrolle, se ve limitada o se ve condicionada o se ve reorientada por las lógicas que funcionan en esos espacios, ¿no? Y entonces, bueno, es como muy permeable y
y eso es una debilidad interna y eso es lo que se llama como poca consistencia, ¿no? Es decir, depende de quién la coja en sus manos, puede hacer de ella lo que quiera y a veces todo es educación ambiental, ¿no? Y bueno, esa permeabilidad y tal, bueno, volvemos, ¿no? A todas esas fuerzas contrarias a las que puede verse influenciado. Y por otro, decíamos, otra forma de estructuración por ámbitos, ¿no? Y ahí nos encontramos, lo que hicimos fue un análisis también de las luchas internas que se daban dentro del campo de la educación ambiental entre sectores. Divide y vencerás, ¿no? Luchas, diríamos, tensiones corporativistas, ¿no? Que se dan entre quien hace educación ambiental dentro y fuera de la escuela, ¿no? Entre académicos y profesionales, entre el ámbito empresarial y el asociativo, en el seno del propio tercer sector, en el seno del propio sector empresarial, porque no olvidemos que cada uno de estas posiciones que hay dentro del propio campo van a tener lecturas diferentes sobre el campo de la educación ambiental, van a tener intereses diferentes, van a tener, porque no dejan de ser posiciones diferenciadas que confluyen, para eso estamos todos aquí, ¿no? Todos formamos parte de la educación ambiental porque confluimos en unas creencias, pero estamos en diferentes posiciones y defendemos los intereses asociados a nuestra posición, ¿no? Y entonces se trataba de analizar un poco esas luchas o tensiones que debilitan la cohesión del campo y una respuesta conjunta. Y bueno, hasta aquí un poco lo que fue el análisis, que eso, por cerrar, permanentemente, yo ahora lo presentaba como esas relaciones del campo con otros espacios sociales o las relaciones internas dentro de la propia educación ambiental, pero estos son dos dimensiones que entran en interrelación constante. Porque la influencia que pueden tener instituciones del Estado sobre el campo de la educación ambiental inciden en su estructura, en las luchas que dentro se producen, ¿no? Entonces no lo entendamos tampoco como dos líneas diferenciadas, sino que también es en interrelación. ¿Bien? Bueno, pues si os parece ahora tomamos un café que el otro día se nos olvidó y podemos tener tiempo mientras saboreamos ese café maravilloso que tenemos ahí fuera para pensar alguna pregunta que podemos hacerle a María. Después establecemos el coloquio o la reflexión.